tu posición en el matrimonio. Para todas las personas que ya estamos casadas o casados, y también para aquellos solteros, solteras que están pensando en casarse también. Esta palabra es para nosotros y te invito a que me acompañes estos 30 minutos de tu vida en donde juntos vamos a aprender qué dice la Biblia acerca del matrimonio. Sabemos que el matrimonio es instituido, establecido por Dios, aunque muchas personas, muchas parejas hoy en día están en unión libre y ellos dicen, no, pues así estoy bien, no es necesario que yo me case, no es necesario que yo firme un papel, yo así estoy bien, no creo necesario el matrimonio. Pero los hijos de Dios sabemos que el matrimonio fue establecido por Dios. Entonces, si Dios lo estableció, nosotros debemos de honrar a Dios, ¿verdad? Casándonos en obediencia a su palabra. Gloria a Jesús. Y mira lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Después, el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. El Señor mismo lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno. Nosotros ya sabemos por qué no es bueno, ¿verdad? Por eso el Señor nos manda a que nos casemos, porque dice que el que no puede quedarse solo, mejor cásese. ¿Para qué? Para que no se esté quemando, dice, ¿verdad? La palabra. Entonces vamos a seguir y dice, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces hizo de la costilla del hombre a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es lo que somos nosotras las mujeres. Salimos de la costilla del hombre. Somos hueso de sus huesos, carne de su carne. Dice, y ella será llamada mujer, porque fue tomada ¿de quién? Del hombre. Así el Señor Dios Todopoderoso nos creó a nosotras las mujeres de la costilla del hombre. ¿Ves? Entonces, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Oiga bien esto. Y los dos se convierten en uno solo. ¿Ves? Entonces, todos nosotros cuando estábamos solteros, solteras, vivíamos con nuestros padres, ¿verdad? Entonces, nosotros al comprometernos y casarnos con la persona que hoy es nuestro esposo o esposa, entonces nosotros, ¿qué tuvimos que hacer? Dejar nuestro hogar, dejar a nuestros padres, dejar a nuestros hermanos, hermanas, familia. ¿Para qué? Para, como dice el dicho, el casado casa quiere, ¿verdad? Ese es un dicho muy popular, pero es muy cierto. ¿Por qué? Porque ya el matrimonio pasa a ser uno solo, una sola carne. Ya son dos en uno. Aunque uno vea dos veamos en un matrimonio el esposo y la esposa, pero ante Dios representan a uno solo. La Biblia lo dice. Y mira lo que dice en Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Pero antes de esto, quiero comentarles, como ustedes ya se han dado cuenta, que debido a que el matrimonio fue establecido por Dios, constituido por Dios, el enemigo ha atacado mucho el matrimonio, ha atacado mucho la familia. ¿Por qué? Porque sabiendo que si destruye a papá y a mamá, a tus padres, va a destruir ese hogar, va a destruir a los hijos, a las hijas y a los hijos de sus hijos. El enemigo lo sabe muy bien. Entonces, los pilares fundamentales de un hogar son los padres, el esposo, la esposa. Y es por eso
que es importante el matrimonio ante los ojos de Dios. Hay personas que viven en unión libre desde hace muchos años. Y tal vez tú digas, pero es que yo me siento bien así y no es necesario casarme, firmar un papel y solo para decir que estoy casada yo me siento mejor así. Pero los que nosotros queremos honrar a Dios, obedecer la palabra de Dios, vamos a tomar esa decisión de casarnos. ¿Para qué? Para estar bien, que nuestro hogar, nuestra familia esté bien bendecido delante de Dios. ¿Ves? Es muy importante eso. Verás que es muy bonito. Yo sentí, gracias al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Es un testimonio que cuando yo me casé, yo sentí como que algo caía del cielo, como que se hubiera caído un velo encima de la cabeza de mi esposo y del mío. Algo tan bonito que yo jamás en mi vida lo había sentido. Y ya han pasado, vamos a cumplir como 5 años ya de casado y es hasta la fecha de hoy y yo me acuerdo de eso como tal si fuera ayer. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que es muy importante que nosotros demos ese paso de obediencia a Dios. Si tú no te has casado y estás viviendo en unión libre, dile a tu marido, a tu esposa, mira, casémonos. ¿Para qué? Para que honremos a Dios, para que hagamos las cosas bien delante de Dios y asimismo que seas ejemplo para tus hijos. Que si tienes hijas, que tus hijas salgan casadas de tu casa, de tu hogar. No es que como está la moda de hoy en día, de que primero nos vamos a ir a vivir juntos, a ver si cómo nos llevamos, a ver si esto funciona y si no funciona cada quien por su lado. ¿Eso estableció Dios? ¿Eso fue constituido por Dios? Me pregunto, ¿verdad que no? Entonces, es muy clara la palabra de Dios. Dice, el Señor constituyó el matrimonio y Él sabe con qué propósito lo hizo. En ningún momento el Señor nos manda, no, vayan, vivan en unión libre y ven si se llevan bien y si no también y si no sepárense. Apruebo eso. No. Por eso nosotros nos tomamos, creo, tiempo, o algunos se casaron con muy poco tiempo de conocerse, pero uno sabe, uno de mujer o uno de hombre, tú que si eres hombre me estás escuchando, tú sabes cuando tú dices, esta mujer con esta mujer yo puedo formar una familia, con esta mujer es, incluso uno de mujer también, cuando conoces el hombre que Dios tiene para ti, uno dice, lo siente algo dentro de ti, no es como el corazón engañoso, sino que es un discernimiento de espíritu, ¿verdad? Y aparte que uno también le va a pedir señales al Señor que si esa es la persona, y si nosotros lo pedimos con fe, el Señor contesta, ¿ves? Pero entonces, honrar al matrimonio, en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, Hebreos capítulo 13, versículo 4, honren el matrimonio, y dice bien esto, y los casados manténganse fieles. Oiga bien esto, fieles el uno al otro. ¿Ves? Dice la Biblia. ¿Qué es ser fieles? Fieles con el pensamiento. Fieles con lo que vemos. Fieles con lo que pensamos, con lo que deseamos, con lo que codiciamos. Porque, ¿de qué sirve? Un ejemplo, ¿verdad? Está tu pareja y dice, no, jamás me he sido infiel, jamás he estado con otra mujer. Pero en sus pensamientos ya nos ha traicionado. En sus pensamientos, ¿por qué? Porque tal vez en las redes sociales ha visto una mujer que diga, qué bonita, qué cuerpazo que tiene, o qué joven que se ve, y ya, ¿verdad? La está viendo y puede que con el pensamiento también la esté deseando. ¿Ves? Entonces ahí está siendo infiel a su esposa. Y viceversa también las mujeres, cuando ven a un hombre tal vez ahí que es atractivo y se hacen castillitos así en el aire, también eso es una infidelidad, aunque uno no esté físicamente, no haga un contacto físicamente con esa persona, pero le está haciendo fiel a tu esposo, a tu esposa con el pensamiento, con lo que ves. ¿Qué ves en esas redes sociales? ¿Estás viendo videos de mujeres sensuales, de hombres sensuales? ¿Estás viendo pornografía? ¿Qué estás viendo?
porque también con tus ojos te estás siendo infiel a él o a ella y también a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo honrar mi matrimonio? Bíblicamente hablando. Voy a tocar algunos puntos, ¿verdad? No es que les diga que tengo la gran experiencia con el matrimonio y que ahora ya soy una consejera de matrimonios. Todavía no, ¿verdad? Pero lo poco que les puedo decir y compartir que he aprendido de la Biblia, honrando nuestra posición, es muy importante. Nuestra posición en el matrimonio, mi posición, yo como mujer, como una mujer temerosa de Dios, como una mujer, dice la Biblia, virtuosa. ¿Cuál es mi posición en el matrimonio? ¿Cuál es tu posición en el matrimonio? Mira bien esto. Cristo es la cabeza del varón. Y la cabeza del varón, mira quién es, de todo hombre es Cristo. La mujer es el hombre y cabeza de Cristo. Es Dios. Entonces, la cabeza del varón, ¿quién es? Es Cristo. Y la cabeza de la mujer, ¿quién es? Es el hombre. Y la cabeza de Cristo, ¿quién es? Es Dios. Lo dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y tú dirás, ¿y qué la cabeza? ¿La cabeza qué quiere decir con eso? Mira, te quiero compartir la función de la cabeza en el cuerpo humano para que entendamos bien lo que quiere decir este versículo espiritualmente hablando. Entonces, la función de nuestra cabeza en el cuerpo humano tiene la función muy importante. ¿Y sabes cuál es? La función de proteger el encéfalo. ¿Y qué es el encéfalo? Es un órgano muy importante que controla el pensamiento. El encéfalo controla la memoria, controla las emociones, controla la visión, controla la respiración, la temperatura del cuerpo, el apetito. Y todo proceso que regula nuestro cuerpo es controlado ¿por quién? Por el encéfalo. Y ese órgano tan importante de nosotros, ¿por quién es protegido? Por la cabeza. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La cabeza en el matrimonio es muy importante. Tiene funciones muy importantes. ¿Ves? Sabemos que la cabeza de la mujer, ¿quién es? Es el hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. El hombre es el que, después de Dios, es el que protege a la mujer, el que protege a sus hijos, el que es responsable de su familia. Es el hombre. Así como la cabeza humana protege el encéfalo, lo protege de qué? Si nosotros nos caemos, nos damos un golpe, ¿verdad? Y nuestro cráneo es así, pues duro, nos golpeamos, tal vez un golpecito hacia una pared o algo, se golpeó, ¿verdad? Pero el encéfalo está adentro, protegido por la cabeza. Entonces, si tú estás casada, yo estoy casada, ¿quién es nuestra cabeza? Es el hombre, es mi esposo, es tu esposo, la cabeza de la mujer. Y es por eso que el hombre, pero mira bien esto, el hombre necesita amar a Dios. El hombre necesita amar a Dios, porque si tiene el amor de Dios en su corazón, va a amar a su esposa, va a respetar a su esposa, a sus hijos, los va a amar y los va a respetar. Así como el amor de Dios, el Señor nos ama con ese amor infinito, misericordioso, que no es porque le fallamos hoy ya nos va a desechar, no. El amor de Dios es puro y perfecto, no tiene condiciones. Entonces el hombre debe de amar a Dios, la cabeza del hogar, y seguir al Señor.
para ser ejemplo de su familia, recordando que Cristo es la cabeza del hombre. Entonces, Cristo es la cabeza del hombre. Entonces, si Cristo está dirigiendo al hombre en sus acciones, en sus pensamientos, y está llenando el corazón del hombre con su palabra, con su amor. Imagínate tú qué bonito eso. Imaginémonos como que el hombre trajera un casco en su cabeza, ¿verdad? Y ahí está escrita la palabra Cristo. Cristo, mi Redentor, mi Salvador, mi ayuda, mi socorro, mi Salvador, mi fortaleza. Así mismo, espiritualmente hablando, es lo que Cristo manda y desea y anhela, ser la cabeza de ese hombre, ser la cabeza, ser ese como un casco que nunca se lo quita. Los hombres que trabajan en la construcción, ¿has visto que usan cascos? ¿Para qué? Para proteger la cabeza, para no golpearse. Entonces, espiritualmente hablando, como Cristo es la cabeza del hombre, el hombre realmente de Dios, el hombre realmente su prioridad en su hogar debe ser tener a Cristo en su vida, seguir sus pisadas, seguir sus enseñanzas, ser temeroso de Dios, ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es como que traiga en su cabeza humana espiritualmente un casco ahí lleno de la palabra de Cristo, la palabra de Dios, del amor de Dios. Entonces, eso es del hombre. Y ahora mira, la mujer, dice la Biblia que la mujer es la ayuda idónea del hombre. ¿Y qué es ser ayuda idónea? Ayuda idónea es una ayuda complemental que complementa las decisiones del hombre. Complementa, ¿estás viendo? No es una mujer ayuda idónea que no vas a hacer lo que yo te digo. Y hay mujeres, no sé si tú has visto, hay mujeres que ni siquiera dejan hablar a su esposo, todo el tiempo son ellas las que están hablando, y el esposo callado. Y hasta si va a hablar, lo cortan a media conversación y pum, brincan ellas en la conversación. Y ves, entonces, la ayuda idónea complementa las palabras de su esposo, complementa las decisiones de su esposo. Si su esposo dice, mira, fíjate que tenemos más gastos, me voy a buscar otro trabajo, tomar esta decisión de agarrarme otro trabajo para ver si suplemento los gastos de la casa. Y ahí viene la mujer sabia que le da palabras de sabiduría a su esposo. No es una mujer que se va a poner a pelear con él. Ay, si no nos das tiempo y todavía estás pensando en buscar otro trabajo. Si ahora no te veo con un trabajo, mucho menos con 2 trabajos. ¿Y qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué de mí? Que no sé qué y no sé cuánto. ¿Ves? Un ejemplo. Entonces nos damos cuenta cuál es la reacción de una mujer que es ayuda idónea o de una mujer que está inspirada por su necedad. Recuerda, dice la Biblia, que la mujer necia destruye su hogar. ¿Con qué? Con sus palabras, con su necedad, con sus malas decisiones que son inducidas por su propia necedad, por sus propios caprichos. Entonces, y mira muy bien, ¿cuál es el antónimo de idóneo? Es alguien inútil, incompetente. Hay personas, hay hombres que son muy trabajadores, muy responsables, pero a la par de ellos tienen unas mujeres haraganas, flojas, que no les gusta trabajar, mujeres tal vez que les gusta drogarse, mujeres que les gusta ser unas alcohólicas. ¿Y qué están haciendo por su hogar, por su esposo? Están dejando que se vaya a la perdición, porque no están siendo esa ayuda idónea que su esposo necesita para soportarlo ahí, ser un soporte cuando él se sienta cansado, decaído, o para ayudarle a administrar las finanzas. Una mujer que sepa administrar bien lo poco que entra al hogar, pero que lo sepa administrar, no que lo primero que entra al hogar y pum, ya me lo voy a gastar en las tiendas, que quiero comprar estos zapatos, esta cartera y esto y lo otro, y sin pensar el día de mañana que hasta se pueden quedar sin comer por irse a comprar un carro del año. ¿Ves? Entonces ahí la mujer no está haciendo ayuda idónea. ¿Ves? Entonces, la mujer virtuosa
Es la mujer virtuosa que se deja dirigir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo somos mujeres virtuosas? Conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios para nuestro hogar. Se nos está diciendo que el Señor tiene que ser el centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio. ¿Ves? Y que Cristo es la cabeza del hombre. Y que sabiendo mi posición, que si la cabeza mía es mi esposo, ¿cómo yo voy a querer mandarlo y tenerlo como un títere? ¡Ey, cállate! ¡Ey, habla ahora sí! No, vente para acá, como que dándole orden como que si fuera un niño, ¿verdad? Creo que muchas cuando recién casados cometemos errores así, que pasamos a ser mamás de nuestros esposos, pero gracias a Dios que con el paso del tiempo, mujeres, vamos aprendiendo, ¿verdad? Cómo ser esas mujeres virtuosas, cómo ser esa mujer de ayuda idónea para nuestro esposo, ¿verdad? Porque bueno, nadie nace aprendido y vamos aprendiendo, ¿verdad? Y sobre todo con la sabiduría que el Señor nos da con el pasar de los años. Entonces, las mujeres virtuosas, dice, mujeres esperen y confíen en el Señor. Esas son las mujeres virtuosas que están orando por su esposo, aunque digan, mi esposo no te busca, mi esposo no ora, mi esposo no va a la iglesia, o mi esposo es un borracho, mi esposo es un alcohólico, pero la mujer virtuosa lleva años, tiempo, doblando su rodilla, orando por su esposo, diciéndole al Señor, Señor, llénalo de tu espíritu, Señor, que sea un hombre que te ame, que te sirva con todo con su corazón, su fuerza y tantas cosas que le decimos al Señor, ¿verdad? En favor de nuestro esposo. Pero esa es la mujer virtuosa que está orando por la conversión de su marido, o si ya está convertido y le sirve a Cristo, gloria al Señor, y le ora al Señor por su esposo. Esa es la mujer, no es la mujer que se desespera, no, tú no vas a cambiar, o no, que tú no me prometes y nada, y queremos resolver nuestras indiferencias, nuestros problemas en nuestro hogar con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias palabras, y es imposible hacer eso. Es imposible hacer el cambio en él o en ella con nuestras palabras, con nuestra fuerza. Es imposible, pero sí es posible cuando empezamos a doblar rodillas, cuando empezamos a clamarle a Dios, a gemir en el Espíritu al Señor. Yo he escuchado testimonio, imagino que ustedes también. Yo he escuchado testimonios de mujeres que son pastoras hoy en día y que han dicho, yo le clamé al Señor por 10 años de mi vida. Oíste bien, no son 10 días, 10 meses, son 10 años. Esa mujer orando por su esposo que era un borracho. 10 años, ¿te imaginas tú eso? ¿Qué mujer que su fe tal vez en un momento menguó, pero se fortaleció? Y 10 años, y para la gloria del Señor, hoy en día es un pastor ese hombre. Pero fue gracias a aparte de la misericordia de Dios, a las rodillas de una mujer sabia, que le clamó al Señor, le creyó al Señor, confió y esperó. Esto es muy importante. Cuando nosotros le clamamos al Señor por nuestro esposo, por un milagro en nuestro hogar, tenemos que esperar en el Señor, en su tiempo. No es en mi tiempo, aunque a mí me ha pasado que a veces quiero ver las cosas ya hechas en Él, pero es en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor, cuando tú dices, bueno, yo ya me doy por vencida, yo en mis fuerzas ya vi que yo no puedo, y le entregamos el timón al Señor y que sea Él tomando el control en la vida de Él, en la vida de ella. ¿Ves? Entonces, nuestra posición en el matrimonio, aceptando la autoridad del esposo. Mire bien esto, aun cuando ellos se nieguen a obedecer la buena noticia del Evangelio, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Nuestra vida recta ante ellos les va a hablar sin necesidad que nosotros le andemos hablando, recordándole, orale la Biblia, o mira este video de Dios, o vamos a la iglesia. Sin necesidad de que nosotros le andemos diciendo las cosas y sin necesidad de palabras, ellos serán ganados al observar la vida pura y conducta respetuosa de nosotras las mujeres. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice eso. Entonces, ¿cómo vamos a ganar a nuestro esposo para el Señor?
no es con nuestras palabras, no es con nuestro insulto, no es con nuestra ofensa, es con nuestra vida pura, intachable, que aunque ellos veamos que son duros de corazón, o tal vez no quieren nada con Dios, que no te quieren acompañar a la iglesia, o que no dejan el vicio, el alcohol, la droga, o lo que sea, o que son infieles, pero si nosotros nos refugiamos en el Señor, esperamos en su tiempo y confiamos sin dudar, aun lo que veamos sea fatal, si no dudamos, vamos a ver respuesta de Dios, vamos a ver reflejada la mano de Dios en nuestro hogar, en tu esposo, en mi esposo, en tu esposa. ¿Ves? Pero debemos de esperar y no echarlo a perder con nuestra impaciencia, con nuestra necedad, con nuestros gritos, con nuestra terquedad, con nuestra falta de fe, con nuestros reniegos. No. Y no es de que queremos ya, pum, al sonar de los dedos, pum, ya te quiero cambiado y transformado. No son robots. Y Dios sabe lo que hace. Solo esperemos y confiemos y esperemos en el Señor. Entonces voy terminando. Cuando los esposos honran su matrimonio, honran a Dios. En su lugar, en su hogar también los hijos los honrarán a ellos. Los esposos, sabemos que las mujeres somos delicadas, ¿verdad? Con las palabras. A veces no es necesario ni que nos golpeen con un golpe físico, sino que con unas palabras fácilmente nos hieren, nos lastiman. Pero el Señor nos manda a ellos. Honren a sus mujeres, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, como la amó, dando su vida por ella. Que el hombre sea ese motor de su hogar, el motor que lo impulsa a su familia, a sus hijos, a su esposa, a buscar de Dios. Que sea ese hombre de fe hablando palabra de fe a sus hijos, a su esposa. Ese hombre que le diga, vámonos a la iglesia. Ese hombre que diga, es tiempo de orar, es tiempo de alabar a Dios en nuestro hogar. Ese hombre que le enseñe palabra de Dios a sus hijos, que les enseñe el temor de Dios a su familia. Ese es un hombre que honra a Dios y a su matrimonio. Y si ese hombre hace eso, su esposa y sus hijos lo van a honrar. Pero un hombre borracho, que ni siquiera provee para su familia, que tiene vicios y que solo llega borracho a su casa, y que solo llega tirando patadas, pleitos, dime, ¿tú crees que va a ser agradable que digan, ya viene mi papá, se van a poner contentos sus hijos o su esposa? No, ¿verdad? Más bien se van a poner tristes. Entonces, Mateo capítulo 19, versículo 16 dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Ves? Que no lo separe el hombre, que no lo separe por una infidelidad. En Romanos capítulo 7, versículo de 2 al 3 dice, el matrimonio es disuelto por la muerte. La casada está ligada por ley a su esposo, solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que lo unía a su esposo. ¿Ves? Entonces, el matrimonio es un lazo, es un vínculo permanente hasta que la muerte nos separe. No es que nos va a separar una infidelidad por ambas partes. Dice que hasta que la muerte nos separe y que el Señor nos manda que seamos fieles a nuestro matrimonio. Efesios capítulo 5 versículo 21 dice, centralizado en el amor. Nuestro matrimonio tiene que estar centralizado en el amor y en la obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Sométanse unos a otros por reverencia, dice, a Cristo. Eso nos manda el Señor. Sométanos el uno al otro. No es que yo puedo más, que yo te voy a mandar, que yo soy la cabeza, que me vas a hacer caso y que te vas a someter a mí y que no digas nada. Dice acá, sométanse los unos a otros con dos palabras clave, amor y obediencia. El amor de Dios, el amor que todo lo puede, el amor
que perdona, el amor que nos ama tal y como somos, con nuestros defectos, con nuestros errores, con nuestras habilidades, debilidades. Con eso el Señor nos ama y nos manda que amemos a nuestro esposo, a nuestra esposa y que obedezcamos la palabra de Dios y la pongamos por obra.